Bueno, bendiciones para todos en el nombre glorioso del Señor. Vamos a tener en esta tarde el tema comunicación influenciada por las emociones. Y considero que será una reflexión para la vida de todos nosotros, porque los seres humanos evidentemente tenemos unas formas de comunicarnos. Dios nos creó con esa capacidad de crear las estrategias de comunicación, a diferencia de otras especies que solo manejan una. Nosotros tenemos demasiadas formas de comunicarnos. Y voy a leer Santiago capítulo 5, verso 17, por favor, si podemos abrir la Biblia allí, en la carta de Santiago, en el capítulo 5 y el versículo 17, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ver si podemos. Ok. Dice, verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiero empezar diciendo precisamente que cuando la palabra de Dios expresa que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras, no se refiere propiamente a pasiones pecaminosas, porque a veces la palabra pasión la asociamos directamente con las cuestiones pecaminosas, pero no necesariamente es así. En este caso, el apóstol Santiago está hablando de las pasiones que nos mueven. En este caso, pudiéramos decir que las emociones y los sentimientos es lo que compartimos todos los seres humanos, porque fuimos creados multidimensionales. Esa dimensión psicológica y esa dimensión emocional es compartida con todos los seres humanos. Por lo tanto, eso de estar sujeto a pasiones implica que nos da ira, nos da alegría, tenemos aversión a cierto tipo de cosas, a veces sentimos asco por cierto tipo de situaciones o cosas de la vida, etcétera. Más o menos lo que tiene que ver con las emociones. Y precisamente Elías vivió situaciones semejantes a las nuestras. Por ejemplo, ustedes recordarán que después de aquella gran victoria que tuvo frente a los profetas de Baal y de Acera, encontramos a Elías huyendo de la amenaza de Jezabel. Jezabel le amenazó con cortarle la cabeza y Elías huye por el camino del desierto. Mientras huía, encontramos a un Elías que está tirado debajo de un enebro, en unas condiciones humanas, naturales, pero que ha alterado su sistema de vida. Encontramos a un hombre, en primer lugar, que no quiere vivir. Esto es una ideación, no tanto suicida, pero sí de muerte. Él le dice a Dios, quítame la vida. En segundo lugar, encontramos a un Elías desmotivado. Está triste profundamente. Si usted me permite, yo podría decir que Elías tiene un episodio de depresión. Está bajo un episodio depresivo porque no quiere vivir, no quiere avanzar, quiere solamente dormir. Ustedes se encuentran, estoy hablando así a grosso modo para poder tener la idea de lo que queremos tratar en esta tarde. Entonces tenemos un hombre que se quiere morir, un hombre que no quiere vivir, un hombre que está bajo probablemente un episodio depresivo y por supuesto un hombre con una tremenda ansiedad. Una vez que está en la cueva que Dios se le presenta, él con ese episodio o cuadro de ansiedad le dice a Dios, a todos tus profetas han matado y solo quedé yo. Cuando uno se encuentra sujeto a este tipo de pasiones, según Santiago, y hoy podríamos hablar de emociones, según los neurólogos, según los psicólogos, entonces encontramos a un Elías que está permeado por sus emociones y que al parecer no tiene el control exactamente en esos momentos de su vida. Así que es importante entender que los cristianos seguimos siendo seres humanos. Escuche esto, seres humanos comunes y corrientes. Y por lo tanto estamos sujetos a todas las situaciones comunes de todos los seres humanos.
Hay quienes piensan que por ser creyentes, que por ser hijos de Dios, no van a padecer de ciertas condiciones que tienen que ver con su vida emocional o con su vida mental. Entonces algunos dicen que si usted es creyente, que si usted es un hombre fiel o una mujer fiel a Dios, usted no puede sufrir un trastorno de la salud mental. Usted no puede padecer de ansiedad, usted no puede padecer de depresión, porque entonces o es que está en pecado o es un demonio. Bueno, realmente son extremos que la gente se ha creado, pero que en la palabra de Dios no se esconden las condiciones humanas que padecieron todos los hijos de Dios. Todos. Uno encuentra a un David muchas veces fervorosamente orando, feliz, cantando alegre a Dios, pero lo encontramos muchas veces triste y también deseando morirse. Tenemos a un apóstol Pablo que dice que la ansiedad y la preocupación lo tiene todos los días por la iglesia del Señor. Y son situaciones que se viven, no podemos ocultar, porque la dimensión emocional está presente a todos o en todos los seres humanos. De modo que no existen superhumanos ni mujeres maravillas. Eso es de Hollywood, pero en la vida real no existe nada como eso. Somos seres de carne y de hueso, sujetos a la enfermedad, sujetos al hambre, sujetos a las diversas condiciones que nos ofrece la vida. En palabras entonces de Santiago, somos personas sujetas a pasiones. Y eso es importante que el cristiano, el hijo de Dios, lo tenga presente. Porque hay algunos que cuando le llegan este tipo de situaciones donde no puede manejar sus emociones y entra en crisis, entonces duda de la existencia de Dios. Empieza a pensar que está en pecado y por eso le ha llegado un castigo. No, hermanos. Fundamental que aprendamos a conocernos en las dimensiones en que fuimos creados por Dios. Una dimensión corporal, una dimensión psicológica, una dimensión sexual, una dimensión emocional, una dimensión familiar, una dimensión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Somos multidimensionales. Cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos, nos damos cuenta que hay cosas que son tan normales y tan comunes. Lo importante es aprender a manejar nuestras dimensiones. Y cuanto más teniendo el Espíritu de Dios, que es el que nos da la fortaleza para poder enfrentar la vida tal y como se nos presenta. Ahora bien, yo tengo por aquí un videíto, no sé, vamos a ver si confiamos que se escuche. A veces tenemos dificultades para que se escuche el video. Vamos a ver si lo podemos colocar. Permítanme. Vamos a ver si se puede colocar. A ver. Bueno, parece que no me permite presentarlo. Voy a dejar de compartir un minutito a ver si lo puedo poner desde el archivo. Permítanme, por favor, un minuto y voy a buscar acá. A ver si logro colocar el video. Dura alrededor de unos 2 minutos. Alrededor de unos 2 minutos. Y seguramente usted ya ha visto esta película. Y qué interesante. Vamos a mirar aquí a ver si nos lo deja observar. Estamos ahí, ¿verdad? Todos se están viendo ahí de la pantalla. Vamos a mirar. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. No sé si creo que no se está viendo, ¿verdad? Ah, bueno, ahí sí se está viendo. Ya, ahí sigue la... Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. ¡Oh, hola! ¿Podría... a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Es brócoli! ¡Brata! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. ¡Au! Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo.
No lo sé. ¡Cámbialo, alegría! Eso intenta. ¿No lo puedes cambiar? Alegría. ¡Los recuerdos esenciales! ¡Ah! ¿Puedo decir esa palabrota? ¿Qué hacemos? Nada funciona porque no funciona nada. ¡De mí! Tenemos un problemón. Alegría sabía qué hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. ¡Esto es súper enorme! Bueno, muy bien. Era el tráiler, ¿no? De esa película, eso es como del 2015, creo, no recuerdo bien. Pero quería compartir con ustedes, porque si ustedes observaron cuidadosamente, noten cómo se está hablando sobre las diversas emociones, ¿no? Cómo se está hablando sobre las diversas emociones que los seres humanos obviamente tenemos. Entonces, ahí se menciona la ira, se menciona la alegría, se menciona el miedo, etcétera, que son alrededor de unas 6, según algunos teóricos, las emociones naturales de los seres humanos. Ahora preguntémonos, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Las emociones, según los expertos, son los mecanismos neurofisiológicos, es decir, nuestro cerebro es el encargado de producir, por decirlo de esta manera, nuestras emociones que se activan en nosotros cuando nos enfrentamos o percibimos un peligro o una situación que requiere nuestro autocuidado. Es decir, que cuando nosotros nos enfrentamos al diario vivir, entonces nuestro sistema hormonal empieza a producir este tipo de emociones que son las que nos permiten enfrentar con viveza, con alegría o con carácter, como decimos, con fuerza, la realidad que vivimos. Las emociones son innatas y están para la adaptación del organismo a las diversas situaciones que vivimos. Por ejemplo, hablemos de la emoción del miedo. Yo soy una persona que me preocupa demasiado cuando escucho hablar algunos sujetos diciendo que no les da miedo de nada. A mi juicio eso es falso, es mentira. No existe un solo ser humano que no tenga miedos. Algunos piensan que los miedos se construyen. Claro, hay miedos que se construyen, pero el miedo como una reacción fisiológica, cerebral, emocional, es una cuestión que Dios mismo colocó en nosotros para enfrentar los peligros que pueden colocar en riesgo nuestra vida. Por ejemplo, si tú vas, no sé si alguien, hermanos, me pueden orientar, el Distrito 30, una de las principales avenidas, digamos que está una de las principales avenidas de la ciudad principal, por donde viene una tractomula a 120 kilómetros por hora. Pero supóngase entonces que mientras viene la tractomula, usted va pasando exactamente por el frente y observa la tractomula que viene a 120 kilómetros por hora. ¿Qué haría usted? Le aseguro que todos me dirían que correrían para salvar su vida. ¿Y por qué? Porque hay una emoción natural que se llama miedo y es para la supervivencia, para preservar la vida. Si usted fuera una persona sin miedo, usted no mediría las consecuencias de que una tractomula le atropelle. Si va al zoológico y usted ve que donde se encuentra, la jaula donde se encuentra el león se abrió accidentalmente, ¿usted qué haría? Si usted no tuviera miedo, usted se quedaba allí y obviamente el león se lo iba a comer. ¿Pero por qué corremos? Porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces, el miedo es una emoción para la supervivencia. Y como ese, todas las demás emociones fueron colocadas por Dios para que nosotros podamos equilibrar la vida. Una vida sin las emociones no es vida, en el caso de los seres humanos. Qué interesante entender eso, porque cuando nosotros no entendemos eso, criticamos la cuestión de las emociones, pero es porque no comprendemos la importancia de ellas. Las emociones impregnan toda nuestra existencia, de modo que ellas también de alguna manera influyen
obvio, en nuestras decisiones. Influyen en la forma como nosotros nos comportamos y cómo nos comunicamos con los demás. Por eso, permítame, se lo digo de esta manera, las emociones le ponen color, le ponen sabor a la vida. Las emociones nos permiten saber lo que somos. Ellas movilizan nuestros sentimientos y permiten que nuestra existencia tome el tono para las diferentes ocasiones. ¿Cómo demuestras tú que estás agradado con algo? Cuando te alegras. ¿Cómo demuestras que no estás a gusto con algo? Cuando hay ira, cuando te enojas. Esas son las emociones. Ahora bien, a más de las emociones, también quiero tocar con ustedes, porque el tema es doble, ¿verdad? La comunicación fundamentada en las emociones. Es importante, bueno, aquí tengo un cuadrito solamente como para que ustedes lo puedan observar, donde se encuentran las 6 emociones principales y todas las cosas que puede generar en un momento determinado. Pero hablemos entonces de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Que sería la segunda parte o digamos la contraparte de lo que queremos hablar, porque estamos hablando de comunicación y emociones. Y quise hablar primero de la emoción porque es algo natural en el ser humano. La comunicación sí es una cuestión que nosotros mismos creamos para poder tener relaciones sociales. Dios nos creó con la facultad de crear las estrategias comunicacionales. Y la comunicación es la interacción social que establecemos las personas y mediante la cual transmitimos y recibimos información. En la comunicación intervienen varios procesos. Están los procesos psíquicos, obviamente. Está el pensamiento, el lenguaje, la memoria, los sentidos, incluso nuestro cuerpo comunica, pero también las emociones, que son las que le van a dar vivacidad a nuestras expresiones. Qué hermoso es Dios que nos permite a nosotros ser tan completos, y por eso es que podemos tener esa interacción con nuestros padres, con nuestros hijos, con la pareja, con los amigos, con los hermanos en la iglesia, incluso con Dios. Sin emociones, nuestra relación con Dios sería una relación muerta, una relación fría, inerme, porque no seríamos como seres humanos completos lo que podríamos dedicarle a Dios nuestro tiempo. Entonces es importante entender que la comunicación y las emociones deben ir de la mano. Deben ir de la mano para que podamos ser efectivos en la comunicación, en todas las formas en que nos comunicamos. En la Biblia se evidencia la interacción entre lo social de la comunicación y la reacción química cerebral. Por ejemplo, el Señor Jesús. Ustedes recordarán que Jesús entró al templo un día y cuando él observa todo lo que hay en el templo, empieza a dar unas evidencias, a manifestar, escúchenme bien, unas reacciones. Lo primero que encontramos es que él comunica su desagrado, porque expresa mediante palabras lo que le desagrada. Él dice, ustedes han convertido esta casa que era de Dios en cueva de ladrones. Eso es una comunicación. Pero mire usted que no fue un discurso simple, sino que encontramos que su desagrado se transforma en acciones. Ustedes recuerdan que él sacó a los mercaderes del templo, ¿verdad? Volcó las mesas. Su tono de voz, lo más probable es que fue un tono de voz fuerte, y además, dice el texto sagrado, que les dio látigo a los mercaderes del templo. Esas son reacciones emocionales, pero también es una reacción en la que se está comunicando algo. Es más, el mismo Señor Jesús, porque es el modelo perfecto. O sea, si eso lo hace el Señor, ¿por qué nosotros no? Es importante entender eso. Recordemos que la noche que él estaba en Getsemaní con sus discípulos, esa noche era una noche muy complicada para él como humano. Él le dice a sus discípulos, mi alma está turbada hasta la muerte. La palabra turbada no significa confundido en ese caso, sino que significa exaltado. Es decir, mis emociones, mis sentimientos, todo
está impregnado en este momento por el episodio de la muerte que va a vivir, el tipo de muerte que va a vivir. Y recuerden que le dice a sus discípulos, oren aquí conmigo, y se va más adelante, pero cuando regresa entristecido, le dice a los discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Esa es comunicación, pero note el tono de tristeza y probablemente un poquito severo de lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Afloran sus emociones, su tristeza, su dolor. Todo eso lo evidencia el Señor Jesús porque es un hombre perfecto, perfecto. Aleluya. Por eso cuando nosotros evidenciamos, manifestamos nuestras emociones, simplemente está mostrando lo humano que somos. Aquí la cuestión es aprender a tener el control. Ojo con esto, aprender a tener el control. Vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo articulamos entonces nuestras emociones con la comunicación? Para que sea una articulación que le dé sentido a lo que hacemos y a lo que decimos, que no nuestras palabras, nuestra forma de comunicar no hiera a los demás. Entonces, yo quiero compartir con ustedes a lo menos 4 formas de articular las emociones con la comunicación. En primer lugar, comunicación de frente. Usted dirá, Pastor Carlos, ¿y eso qué quiere decir? Cuando hablamos de comunicación de frente, estoy refiriéndome a que es importante, escúcheme bien, que nosotros aprendamos a comunicarnos con las personas, como dicen los muchachos de hoy, face to face. Porque la comunicación es tan importante y las características de la misma, que si ustedes se dan cuenta, incluso en la comunicación virtual, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por Telegram, todas estas redes sociales, cuando nosotros nos comunicamos con otros, imagínense que para poder evidenciar las emociones que estamos viviendo en el momento mientras nos comunicamos virtual, se crearon unos emojis, unos emoticones, para que podamos expresar lo que sentimos en ese momento. De modo que si usted está un poco triste, para no escribir estoy triste, usted manda una carita triste. Eso ya es una forma de comunicar nuestras emociones con las demás personas. Porque los expertos se han dado cuenta que es que sin emociones la vida no es vida. Uno encuentra a un Jesús maravilloso, Jesús es perfecto definitivamente, con un buen sentido del humor. Una vez se le acercó un hombre, recuerde que un hermano de él lo trajo a Jesús y le dijo, ven y mira, ¿quién es el Mesías? Y cuando se va acercando Jesús, que conoce perfectamente a todo hombre, entonces de una le dice, oye, tú eres Simón, pero a partir de este momento te vas a llamar piedra pequeña o pedazo de piedra, un sobrenombre, pero claro, supeditado al carácter de ese hombre llamado Simón, a quien apodó Pedro. Pedro es roca pequeña, piedra pequeña, pedazo de piedra, pero hace referencia al carácter inicialmente del apóstol. Entonces, este Jesús está perfecto, que nos muestra la comunicación acompañada de emociones. Por eso lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que si queremos nosotros articular nuestras emociones con la comunicación de una manera armoniosa, lo primero es que aprendamos a comunicarnos de frente, no tanto a través de las redes, sino de frente, privilegiar la comunicación face to face. En un mundo donde todo se virtualizó, es importante recuperar la comunicación física, cara a cara con la otra persona. Cuando vamos a hablar con nuestros hijos, por favor, sentémonos, mirémonos a la cara para poder tener claro los gestos, la expresión corporal y todo el ser que también nos comunica más allá de lo que hablamos. Porque a veces hablamos, pero no alcanzamos a expresar todo lo que estamos percibiendo en ese momento. Pero nuestra expresión corporal sí habla más, incluso de lo que nuestra boca puede decir. En los conflictos de pareja es supremamente importante que entonces nosotros hablemos cara a cara. Hay parejas que cuando están enojados se hablan por las redes sociales. Un mensaje por el WhatsApp
diciéndole al otro, estoy enojada contigo, ojalá no regreses ahora porque vamos. No, no puede ser. Debe ser de frente, porque de esa manera es que nosotros expresamos completamente lo que estamos percibiendo. En segundo lugar, si queremos una comunicación emocional articulada, que por favor diga lo que realmente estamos sintiendo, entonces es gestionar nuestras emociones en el momento de comunicarnos. Eso de gestionar las emociones implica el aprender a manejarlas de manera adecuada. Por ejemplo, cuando tenemos ira, para que no actuemos o hablemos con un tono que genere malestar en el otro, lo mejor es esperar que nuestra ira la podamos manejar, que la podamos gestionar, que podamos aplacarla. Y una vez que se nos baje la ira, ahora sí hablemos con las otras personas con naturalidad para no herir al otro. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Porque la ira es una emoción, no prohíbe que nos airemos. Lo que dice es que no pequemos. El apóstol escribe también a los Efesios, dice, dejando la ira. Ese de, mire que es un ando, es un continuo, es un presente continuo. Es decir, yo tengo que dejarla hoy, mañana y siempre. Pero como toda la vida, mientras viva, mientras tenga vida, voy a tener ira, porque es una emoción natural. Por eso Pablo dice, siempre controlando la ira. ¿Para qué? Para que no pequemos. Pero miren lo interesante que es esto. No se trata de reprimirla. En la Biblia nunca nos mandan a reprimir la ira, ni a reprimir las emociones. A veces nosotros reprimimos nuestras emociones, pero ¿sabe qué ocurre? Cuando tú reprimes tus emociones, ella generará otros problemas de orden de salud, problemas psicosomáticos, enfermedades que sientes en el cuerpo, pero que están en tu mente, porque vas donde el médico y no te encuentran nada, pero tú tienes los síntomas. Entonces, no se trata de reprimir nuestras emociones, sino de gestionarlas, manejarlas, orientarlas. Pero también es importante entender que para que esta comunicación articulada con las emociones, que es importante gestionar las emociones, tenemos dos tipos de vertientes que nos pueden ayudar, por supuesto, a gestionar de una manera correcta nuestras emociones. Lo primero es la empatía. Se necesita la empatía para poder gestionar nuestras emociones. ¿Y qué es la empatía? Es aquello que me permite a mí ponerme en los zapatos del otro. Imagínate. Es tratar de comprender el estado emocional del otro en el momento en que tenemos la comunicación. Es decir, por ejemplo, si vas a hablar con tu hijo adolescente, porque el problema a veces es que los hijos adolescentes no saben comunicarse con sus padres a causa de sus emociones. Y los padres no sabemos comunicarnos con nuestros hijos adolescentes a causa de nuestras emociones, porque a veces lo hacemos acalorados, lo hacemos bajo los efectos de la ira, ¿verdad? O del miedo, qué sé yo, qué tantas cosas son las que pudieran aflorar. Entonces, cuando estamos permeados totalmente por las emociones y no le damos lugar a la razón o a gestionar nuestras emociones, lo que hacemos es que la comunicación se entorpece, produciendo los efectos contrarios a lo que queremos. Entonces, la empatía es tratar de comprender al otro en su momento, en el momento en que vamos a empezar la comunicación, ¿cómo está? Porque si llega tu esposa y te habla un poquito fuerte, ya te dije que no. Algo está pasando con esa persona. La empatía me va a permitir a mí tratar de comprenderla. Oh, disculpa, tranquila, sentí que me hablaste un poco fuerte. No, es que tal cosa. Bueno, tengo algo que ver. No eres tú, es que tal cosa. Ah, bueno, tranquila, entonces ahorita te calmas y hablamos. Bueno, eso es empatía. Si no tenemos empatía, entonces nuestras emociones también afloran y vendrá un conflicto bien fuerte. Lo segundo que encontramos en este proceso de gestionar nuestras emociones es la objetividad. Ojo con este término, la objetividad. ¿Por qué la objetividad? Porque eso nos permite a nosotros discernir si las formas utilizadas por el otro son producto de algo que yo provoqué o si por el contrario pertenecen a un estado emocional de la otra persona ajeno a mí o a las circunstancias que yo haya propiciado. Porque es que a veces, si alguien nos habla un poco golpeados, no significa que esté enojado con nosotros. Puede ser que esté molesto por otra cosa. Y no soy yo el culpable, sino que la otra persona
le falta un poco de control, gestionar sus emociones y me habla a mí de pronto un poco golpeado. Entonces yo reacciono. No, la objetividad me tiene que llevar a pensar. Primero reflexionar, ¿hice algo? Si no lo hice, ¿qué propició eso? Si no lo entiendo, entonces voy a esperar que la otra persona se calme para poder tener una comunicación efectiva y asertiva. Y de esa manera es que vamos a evitar que los conflictos surjan, a lo menos en ese momento, y además que disminuyan o que se resuelvan los problemas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, mis hermanos y todos los que están presentes en esta transmisión, quiero comentarles ya para ir como orientando más el tema, que para poder articular las emociones y la comunicación se necesita aprender a tener control de los pensamientos. Control de los pensamientos. ¿Por qué? Porque a veces reaccionamos de manera negativa frente a ciertas situaciones que tal vez no tengan nada que ver con nosotros. Pero ¿por qué reaccionamos así? En muchos casos, por no decir que en la mayoría de los casos, las reacciones que tenemos negativas se deben más a algún pensamiento catastrófico o negativo sobre ciertos tópicos de la vida, o porque tenemos una idea equivocada de otra persona, porque nos hicimos ya, como decimos, una imagen negativa de otro y por eso interactuamos de esa manera. La mayoría de las veces que reaccionamos de manera negativa se debe al tipo de pensamientos que hemos creado con respecto a esa situación o a esa persona. En Proverbios 23:7 la Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso los pensamientos preconcebidos, el hacer juicio de valor sobre las cosas que no conocemos concretamente, nos van a llevar a reaccionar de manera negativa y permitiendo a nuestras emociones apoderarse de nuestra vida cuando nosotros somos los que debemos aprender a direccionarlas. Si tú no direccionas tus emociones, ellas te direccionan a ti y eso sí es catastrófico. Si no direccionas tus pensamientos te invaden. Los psicólogos hablan de los pensamientos intrusivos, que son pensamientos recurrentes, pueden ser catastróficos o irracionales, que nos llegan, a todos nos llegan. Alguien pudiera estar en este momento, mientras escucha esta conferencia, decir, Dios mío, yo creo que ahorita a las 5:30 de la tarde va a caer un meteorito aquí en mi pueblo. Eso es una idea recurrente, un pensamiento intrusivo, pero no necesariamente tiene que ser. Y entonces usted va a soltar la transmisión y se va a esconder bajo la cama. Suele ocurrir a muchas personas. Por eso aprende a controlar tus pensamientos. Y lo cuarto, para que haya esa comunicación articulada con las emociones, identificar qué tipo de emoción es la que tienes en el momento en que intentas comunicar. Porque no siempre serán pensamientos de ira, no siempre serán la emoción de la ira, por ejemplo. Cuando aprendes a conocer qué emociones o en qué estado emocional te encuentras en el momento en que vas a entablar una comunicación con otro, te vas a dar cuenta que de esa manera lograrás transmitir lo que quieres de manera efectiva, sin que el mensaje se distorsione. Solo hay que identificar qué emoción es la correcta a la hora de comunicar. Y de esa manera podremos interactuar socialmente sin herir a otros o sin ser mal interpretados. Si tienes enojo, sales de tu casa airado, enojado, malhumorado y te encuentras con otra persona, trata al menos de controlar tus emociones, no reprimirla, sino controlarla, gestionarla, porque no tiene la culpa la otra persona. Entonces, si tienes ira o enojo, procura no hablar en el momento, ¿sí? Espérate un poco y luego expresa normalmente lo que sientes. Eso te va a ayudar a comunicarte de manera asertiva en los momentos en que se requiera. Ahora bien, yo quiero a manera de conclusión, porque es importante entender esto, que nuestras emociones, escúcheme, nuestras emociones son el fundamento que permite que nos motivemos a la acción. Sin emociones no actuamos. Es imposible.
Además, las emociones también nos permiten movilizarnos hacia la comunicación. Nos permite establecer metas en la vida y alegrarnos cuando las alcanzamos. Incluso las emociones son tan necesarias, bien gestionaditas, que hasta para adorar a Dios son importantes. Imagínese usted a alguien adorando a Dios sin ningún tipo de emoción. Ahí viene entonces la crítica que hacemos muchas veces los predicadores. No sé por qué, pero que hermano, que usted está en el espíritu o está en las emociones. No. Bueno, son cosas que se nos han metido a la cabeza, pero no podemos seguir criticando desde esa perspectiva, porque sin emociones es imposible adorar a Dios. Imagínate, por ejemplo, cuando tú estás en un culto de esos avivados bonitos y empiezas a llorar porque percibes la presencia de Dios. El llorar es la manifestación externa de una emoción interna, y el Espíritu Santo puede mover tu emoción, para que percibas de una manera distinta la presencia del Señor. Cuando la Biblia habla de adorar en espíritu y verdad, se refiere a que todo lo que se hace debe ser conforme a la palabra de Dios, conectado con Dios. Pero eso no exime nuestras emociones. Cuando cantas así alegremente y embates tus manos, amén, hay algunos que hasta saltan, amén, otros gritan aleluya, gloria a Dios. Ahí tus emociones están unidas para adorar a Dios, porque es que el ser humano tiene que adorar a Dios en su integralidad, en su totalidad. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús regrese o cuando venga por nosotros, el apóstol dice, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. ¿Por qué coloca en singular vuestro ser y sea? Porque es que no son partes. Porque a veces teológicamente se ha dividido al hombre en partes, y eso de alguna manera no nos permite integrar lo que somos. Somos seres integrales, de modo que yo no puedo adorar a Dios en espíritu sin que mi cuerpo y mis emociones se integren. Porque para adorar a Dios, por ejemplo, cantando, tengo que abrir mi boca, y la boca es parte del cuerpo. Psicológicamente debe estar integrado, porque los procesos cognitivos me permiten a mí estar plenamente consciente de lo que estoy cantando, de las palabras que le estoy diciendo a Dios, cosas que salen de lo más profundo del ser, porque reconozco que Dios es único, que Dios es sin igual, que Dios es grande, y que estoy agradecido con Él por todo lo que Él es y representa para mí. De modo que es importante cuando reímos, cuando lloramos, cuando nos compungimos, amén, cuando nos alegramos, todo eso son emociones que se están manifestando para alabar a Dios. Si tú alabas a Dios sin emociones, es como si te convirtieras en un robot adusto, así quieto. ¿Cómo se puede hacer eso? No conozco a alguien que no tenga emociones. Por eso te invito, estimado hermano y estimado joven, que gestionemos nuestras emociones para tener comunicación efectiva y comunicación asertiva. En pareja, padres e hijos, hijos y padres, entre amigos, entre hermanos, pastor, feligresía, feligresía, pastor, y tú con Dios, porque Dios sí sabe comunicarse con nosotros. A nosotros nos toca aprender cómo comunicarnos con Dios. Hermano, muchas gracias por la invitación, y que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que Dios les guarde y que tengan un resto de semana en Cristo bien. Bendiciones.